Hoy vamos a hablar de las patologías de la cadera en el adulto. Estas patologías se dividen en patrón capsular y patrón no capsular. El patrón capsular en la articulación de la cadera es una gran limitación de la rotación medial, la abducción y la flexión, menos limitación de la extensión y poca o ninguna limitación de la aducción y la rotación lateral. En la artritis avanzada, la abducción y la rotación interna son imposibles y están asociados con una limitación obvia de la flexión y la extensión. Artritis traumática. Esto resulta más a menudo del uso excesivo de una articulación rígida y artrótica que de una sola lesión. Cuando ocurre en niños, siempre debe sospecharse la artritis transitoria o el comienzo de la enfermedad de Pertes. En la artritis traumática en adultos, una sola inyección intraarticular con 40 miligramos de triamcinolona a menudo conduce a una curación permanente. Artritis monoarticular sensible a esteroides. El paciente se queja de un dolor considerable en el dermatoma L3, primero durante el esfuerzo, pero más tarde también por la noche. Si el trastorno no se trata, existe el riesgo de sobrevenimiento temprano de la osteoartritis, lo que complica la afección. En un caso temprano, solo hay una ligera limitación de movimiento con un patrón capsular que gradualmente se vuelve más notable. La sensación final es el espasmo muscular y los movimientos resistidos son negativos. Las radiografías son negativas en los primeros casos, mientras que en la artritis más avanzada puede observarse una pérdida generalizada del espacio articular. Además, el tratamiento sistémico se puede administrar una inyección intraarticular, pero se debe tener mucha precaución. Durante los periodos en que los síntomas disminuyen, se puede realizar un estiramiento suave para contrarrestar el endurecimiento progresivo. En condiciones reumatoides, la cadera se ve afectada solo tarde en la evolución de la enfermedad. En la espondilitis anquilosante, la artritis progresa con fluctuaciones hasta que la cadera queda casi completamente fija en flexión. Condrocalcinosis y gota. Esta lesión rara vez afecta la articulación de la cadera. El diagnóstico se sospecha cuando se encuentra dolor agudo de cadera y un patrón capsular grave, especialmente si hay antecedentes de ataques de dolor agudo en otras articulaciones. Esta es causada por el depósito de cristales de ácido úrico, similares a una aguja, en los tejidos articulares, los espacios intraarticulares o en ambos. Estos depósitos producen una artritis inflamatoria aguda con síntomas típicos. La gota afecta preferentemente a los dedos del pie y con menos frecuencia en tobillos, codo, muñeca, manos y, como les dije hace rato, en la articulación de la cadera. Patrones no capsulares. Un patrón no capsular en el examen clínico de la cadera indica la posibilidad de lesiones de la articulación misma o trastornos de tejidos cercanos como la nalga y la ingle.
La prueba de elevación de la pierna y los movimientos resistidos ayudan a diferenciar las dos posibilidades. Las lesiones graves en la nalga se caracterizan por un patrón interesante de signos físicos llamado signo de la nalga. Lesiones no capsulares de la propia cadera comprenden cuerpos sueltos, bursitis y necrosis aséptica de la cabeza femoral. Bursitis séptica. Esta es con mucho la causa más común de un signo de glúteos positivo. La condición generalmente ocurre después de una inoculación directa durante una inyección intramuscular, aunque también es posible la diseminación hematógena, especialmente en los ancianos. Siempre indica una lesión mayor en el glúteo. En ocasiones hay aumento del dolor en los glúteos que se extiende por la parte posterior del muslo hasta la rodilla. Durante las primeras horas o días, el dolor disminuye en reposo y aumenta durante el movimiento. Abscesos isquiorrectal. Ocasionalmente, un absceso anorrectal apunta hacia la fosa isquiorrectal en lugar de la región rectal. Por lo general, el paciente se queja de dolor en los glúteos en lugar de dolor rectal local. El dolor se relaciona con el movimiento y la postura y no a la función del intestino. El paciente se le hace imposible sentarse, poner el pie en el suelo causa un dolor considerable. La cadera se mantiene constantemente en ligera flexión, pero se evita una mayor flexión al aumentar el dolor. El absceso se puede sentir durante el examen rectal bidigital con el dedo índice en el recto y el pulgar externo. Sacro fracturado. Las fracturas sacras están asociadas con dolor, hinchazón, equimosis y ternura a la hora de la palpación. En presencia de síntomas neurológicos, el diagnóstico generalmente no es difícil. Sin embargo, el daño neurológico no está presente si la línea de fractura se encuentra a través del ala. Debido a la posición de los ligamentos sacroiliacos, la fractura permanece estable y el diagnóstico es frecuente. El paciente puede atribuir molestias a los hematomas locales y a veces sigue siendo móvil. En una fractura espontánea por insuficiencia sacra en una mujer de edad avanzada, el diagnóstico es más difícil. Hay dolor al caminar, pararse, toser o estornudar, pero también hay sensibilidad local al sentarse o incluso al acostarse. Las pruebas sacroiliacas son muy dolorosas. Durante la palpación rectal digital del sacro se descubre que la parte anterior es tan dolorosa como la parte posterior. Osteomielitis del fémur superior. Se sospecha de osteomielitis cuando los síntomas y signos locales son acompañados de fiebre alta y manifestaciones tóxicas. A veces, sin embargo, el paciente tiene fiebre y solo se queja de síntomas locales, como son dolor creciente y continuo en los glúteos y muslos.
Al principio de la evolución es posible que la radiografía sea negativa. Si hay alguna duda, se debe obtener una gammagrafía ósea. Bueno, estos fueron algunas de las patologías de la cadera en el adulto. Gracias.